Bueno, pues seguimos hablando de actualidad y como decíamos antes cuando estábamos hablando con las portadas de los periódicos, bueno, la política al final marca muy mucho los pasos que se dan y sobre todo también al final, y lo decimos en muchas ocasiones, la política internacional, lo que pasa fuera de nuestras fronteras, lo que pasa a nivel macroeconómico, al final, bueno, pues tiene ese resultado muchas veces porque pagamos la propia ciudadanía esos platos rotos, pero bueno, tenemos efectivamente esa afección directa en nuestro día a día. Y bueno, para explicar un poco y para tratar de poner certidumbre en lo que es un poco incierto ese panorama internacional, está con nosotros un periodista, Julio Otero. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Muy buenos días. Bueno, Julio, hablábamos en una ocasión ya de forma telemática sobre Estados Unidos y, bueno, en realidad todo lo que está pasando, porque parece ser que desde el mes de enero o incluso antes, porque fue en enero cuando tomó posesión Donald Trump, no tenemos mucha certeza del terreno que pisamos, pero quizás ni nosotros ni los políticos o políticas nacionales. Estamos todos un poco a expensas de qué está pasando. Sí, sí, en efecto. Yo creo que tanto los temas económicos como otros temas están muy conectados en lo que es el escenario internacional, porque yo pienso que vivimos tiempos de cambio, unos tiempos de cambio que lógicamente se han acelerado y se han acentuado con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, y efectivamente son tiempos de incertidumbre porque no sabemos exactamente hacia dónde van esos cambios. Es cierto que nos asusta mucho a veces, pero creo que es algo a lo que, por suerte o por desgracia, tenemos que estar acostumbrados, porque el mundo va cambiando continuamente, no siempre ha sido así, no siempre ha tenido este orden de hoy, estos equilibrios de poder, y lógicamente los actores se van haciendo más fuertes, más flojos, las dinámicas cambian, y esto pues muchas veces genera incertidumbre, y genera incertidumbre también porque hay una partida en juego, no hay un claro ganador, no hay una dirección tomada, y entonces efectivamente estamos ahora que no sabemos qué terreno pisaremos en meses y años. Sobre todo porque antes, bueno, en la Guerra Fría, que fue un momento de cambio, pero teníamos como claro, o al menos ahora con la perspectiva actual, se tenía como claro como dos bandos, buenos o malos, pero dos bandos. Ahora, sin embargo, se están moviendo un poco, se habla de los compañeros de cama, ¿no? En el argot, y no se tiene tampoco muy claro dónde queda, que luego lo hablaremos, pero dónde queda Europa, por ejemplo. Sí, creo que lo has definido muy bien. Estamos en un escenario muy poliédrico donde las alianzas a veces son transversales. Un país se lleva bien con otro, pero con el aliado de ese no, o se lleva bien en el plano económico, pero después tienen disputas políticas. Y no hay dos bloques ni dos bandos claramente definidos, como si había, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial con las potencias del eje y los aliados, en la Guerra Fría con los países socialistas y los países capitalistas. Ahora mismo no, y no en parte porque tampoco hay una ideología, la ideología no está tan visible, no está tan presente. Yo diría que sí existe, que eso que decía Fukuyama del fin de la ideología, del fin de los tiempos, no es cierto. Sí que existe ideología, y la ideología digamos en el bando de Estados Unidos, de la Unión Europea, sí que está presente el liberalismo, la democracia liberal burguesa, el sistema capitalista o de economía de mercado, pero en sus adversarios, que no son un solo bloque, pero que en determinadas disputas sí que se escenifica que hay dos, pues tienen ideologías distintas y son grandes potencias que no están interesadas en exportar su ideología. Incluso China, que es un país socialista, ha adoptado una estrategia internacional totalmente distinta a la de la Unión Soviética. Entonces, es un país que no busca expandir el socialismo. Y Rusia igual. Rusia
aunque es heredera de la Unión Soviética, no ideológicamente, pero sí es el mismo territorio, digamos, Rusia era el corazón de la Unión Soviética, no está interesado pues, en imponer valores tradicionales o la ortodoxia o el nacionalismo en otros países, ¿no? Es una nueva guerra fría, como le llamó Joseph Nye y otros geopolíticos, una nueva guerra fría, pero muy particular, porque no es dialécticamente tan agresiva, aparentemente no es tan grande el enfrentamiento, los bandos no están muy claros, como la era de la posmodernidad que vivimos, pero en este tiempo de cambio sí que se está, pienso yo, aclarando todo cada vez más. Cada vez se ven más claras determinadas alianzas y cada vez la ideología está más presente. Por ejemplo, en lo que es la partida internacional, más en lo que es la política interna, está también muy presente la ideología del globalismo, que curiosamente es transversal. Es decir, hay países capitalistas que son globalistas, la mayoría, pero por ejemplo China, que es socialista, también está interesada en la globalización, aunque de un modo distinto. Entonces todo un poco confuso, porque los principales rivales, Estados Unidos y China, eran globalistas. Sin embargo, otros países como Rusia no. Y ahora lo que nos ha dejado a todos en incertidumbre, que es lo que tú bien explicabas antes, es la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, porque ahora Estados Unidos parece un rival de Europa y era el principal aliado de Europa, o al revés, Europa de Estados Unidos. Y sin embargo ahora es Estados Unidos el que está en contra del liberalismo y de la globalización. Trump, digamos que tiene unas fuentes ideológicas completamente diferentes a las de todos sus predecesores en prácticamente 50 años. Entonces todo es verdad que todo es muy confuso, pero poco a poco se empiezan a ver algunas cosas. Europa es que además parece que se está posicionando en un bueno, matizado obviamente por la política internacional que está llena de gestos y demás, y hay que ser muy prudente, pero se está posicionando en Donald Trump dice que su amigo es, literalmente, su amigo es Putin, aunque ahora ha hablado de que se ha vuelto un loco. enfado ayer, sí. Pero Europa dice, si Ucrania, Estados Unidos tiene el apoyo o la callada por respuestas con el conflicto de Israel, Europa comienza a posicionarse, algunos países, principalmente el nuestro, con Palestina. Nos vamos alineando y parece que es un no continuo, sobre todo tras el tema de los aranceles. Al final no estamos hablando de ideología, o estamos hablando de dinero, de poder, de tecnología. Sí, la ideología a veces es una cortina de humo, pero también tenemos que tener en cuenta que la ideología, aunque de forma, digamos, implícita, está muy presente también en todas las estrategias económicas y en todos los movimientos. Lo que comentaba antes del globalismo. Estados Unidos es una potencia en decadencia y piensa que lo que ha venido impulsando en los últimos 50, 75 años, que es la globalización capitalista y el quitar fronteras, en los últimos años también la expansión de la ideología democrático-liberal a todos los espacios del mundo, que todo eso le está empezando a perjudicar porque le quita fuerza de negociación con China, porque sus fábricas se van al extranjero, porque sufren aranceles en otros lugares. Entonces Trump viene a cambiar todo eso, a cambiar lo que ha sido el timón de Estados Unidos en los últimos 75 años y todo lo que ha sido el consenso de Washington, el orden mundial que está vigente desde después de la Segunda Guerra Mundial y que ya triunfó definitivamente después de la caída de la Unión Soviética y el campo socialista. Todo eso lo quiere cambiar. Entonces un cambio muy fuerte que tiene resistencias. Además, muchos de los países que han tenido rivalidad con Estados Unidos, que pueden ser proclive a muchas de sus políticas, sin embargo, chocan con él en otros escenarios, ¿no? Tienen otros intereses. Entonces, es un escenario, como decíamos, de incertidumbre. Y en este escenario de incertidumbre, yo pienso que la Unión Europea está totalmente desorientada. La Unión Europea, aunque nos hayan vendido lo contrario, siempre ha ido a remolque de los Estados Unidos. Y en el momento en que Estados Unidos cambia de dirección e intenta romper la baraja, la Unión Europea se queda huérfana, porque tampoco tiene la unidad suficiente para, ni la unidad ni la fuerza, no nos engañemos.
fuerza económica tiene, pero no tiene fuerza militar, no tiene fuerza política. Eso está conectado con lo de la falta de unidad. Entonces la Unión Europea ahora mismo intenta posicionarse como un contrapeso a Estados Unidos, como una referencia, pero no es ni mucho menos el líder internacional que es los Estados Unidos. La Unión Europea también está en decadencia, desde mi punto de vista. La hegemonía cultural, el poder blando, ¿no?, que se llama también en geopolítica, el poder de la Unión Europea, al igual que el de Estados Unidos, está muy en decadencia y muy contestado en el mundo. Hay potencias nuevas. La India, en lo que es en el ámbito político, ahora está pintando bastante más que hace unos años. Rusia, por supuesto, guste o no la orientación, ¿no?, que tome. Brasil, Sudáfrica, China ya está siendo cada vez más asertiva. No está tan, digamos, oculto su crecimiento, ahora es muy explícito y ellos además sí que lo reconocen. Entonces, los países en concreto de la Unión Europea también ven muy contestados sus intereses. Francia ha sido expulsada del Sahel, de Níger, de muchos países, muchos de estos países que eran muy dependientes de África. Muchos lo calificaban de neocolonias de África, neocolonias francesas. Pues su influencia ya ha menguado. Ha entrado también Rusia como sustituto en parte, y de ahí el volantazo que ha pegado Macron de ser no tan duro con Putin, sí que lo era, pero no tanto a lo mejor como el Reino Unido con Johnson, a ahora ser el adalid de la guerra contra Rusia, de querer llevar tropas a territorio ucraniano. Eso no es casual, no es porque a Macron le importen mucho los ucranianos ni porque se haya quedado en su casa pensando sobre el conflicto, es porque ve a Rusia una amenaza en esos territorios en los que ha sido expulsado. Y ha sido expulsado por lo que decía, porque tanto Estados Unidos como la Unión Europea, como Europa, viven yo creo que un proceso de decadencia. Y ahora que, para traérnoslo un poco a nuestra región, a nuestra provincia, nosotros tenemos, si Europa tiene una dependencia, nuestra región tiene una absoluta dependencia. No solo estamos hablando de los aranceles, que eso también nos está volviendo un poco locos, ahora aranceles sí, ¿no?, 100, 50, sino también tenemos una base de rota, una base que no solo ofrece desarrollo, genera riqueza, empleo, dinamicidad a una región, a la costa noroeste, sino, bueno, también daba una cierta, garantía o no militar. Ahora también estamos a vueltas con el aumento de defensa, pero independencia de Estados Unidos. Sí, como decíamos antes, se está todo reconfigurando y está toda la incertidumbre, porque la OTAN es otro de los organismos que se ha visto tocado por esta reconfiguración, porque Trump no está nada interesado en mantenerla tal como era. Y lo primero que ha pedido es que los otros países contribuyan, aumenten su gasto militar y las contribuciones, porque la OTAN la pagaba Estados Unidos solo prácticamente. La base de rota en concreto no parece que esté tan en solfa con la llegada de Trump, al menos no se han escuchado rumores ni declaraciones públicas en ese sentido, porque yo creo que la base de rota es interesante para los Estados Unidos, aunque no esté Estados Unidos ya en la OTAN, aunque la OTAN desaparezca, esa base no es de la OTAN, es de los Estados Unidos y de España, por supuesto, sí. Y parece que siguen interesados. Sí que escuché yo hace unos años que, más allá de las relaciones España-Estados Unidos, que la base de rota podía perder peso por una nueva base que pudieran construir los Estados Unidos en Marruecos. No se ha escuchado mucho más de eso. Es verdad que Trump ha reforzado su alianza con Marruecos más que Biden, pero no se ha escuchado más sobre esa posible nueva base que le quite protagonismo a Rota. Sí discrepo también de una cosa que has comentado, de la garantía militar. Yo no creo que la base de Rota sea una garantía militar para España en absoluto, porque España hasta hace poco no tenía grandes enfrentamientos geopolíticos con ningún país que no sea Marruecos. Entonces, ¿Estados Unidos va a defender a España? Pero es que España no estaba especialmente amenazada por la Unión Soviética ni por nadie en concreto, más que otros países, mucho más lo estaría el Reino Unido, Francia. Sí. También yo creo que ninguna potencia se va a pringar nunca por España si hay un conflicto a gran escala. Es que ya nosotros estaremos involucrados en eso. O sea, igual de asustado estará Estados Unidos que ataquen su territorio como España. No creo que la base de Rota nos vaya a proteger de nada. Lo único que verdaderamente nos debería preocupar es la soberanía de Ceuta
de Melilla, de menor medida Canarias, pero también, y la amenaza de Marruecos, que no reconoce, digamos, nuestra soberanía nacional sobre Ceuta y Melilla. En esto, esa base no nos protege en nada. ¿Y por qué no nos protege en nada? Porque Ceuta y Melilla no están en el paraguas de la OTAN. O sea, España, cuando firmó su ingreso en la Organización del Tratado Atlántico Norte, está excluido la defensa de la OTAN de Ceuta, Melilla y otros territorios. Es decir, la alianza lo que consiste, lo bueno que tiene, es que si cualquiera de los países se ve atacado, por ejemplo Montenegro, sí, está ahora en la OTAN, si tuviera un conflicto con Rusia, con Serbia, hablando hipotéticamente. Hipotéticamente. Si se ve atacado, le protege la OTAN. La OTAN son muchas potencias y sobre todo Estados Unidos, entonces es una garantía. De ahí que Ucrania quiera ingresar, ¿no? Porque es un gobierno contrario a Rusia y se protegería de Rusia con la OTAN, igual que ha hecho Polonia y los estados bálticos. Pero el caso es que España, si Marruecos hace una marcha verde, como hizo con el Sáhara en Ceuta y Melilla, no tiene el tratado que hemos firmado ninguna obligación de defensa por parte de Estados Unidos. En su día se negociaría mal o no se supo atar ese cabo y ese cabo está suelto. Sin embargo, hay territorios en océanos perdidos del Reino Unido y de Francia que sí están cubiertos por el tratado. Entonces quiero decir que esa base está ahí, pero que si mañana Marruecos ataca Ceuta y Melilla no hay ninguna obligación de Estados Unidos y de la OTAN de defenderlo. De todas formas, los tratados se incumplen y se rompen muy fácilmente, no debemos ser ingenuos. Si Estados Unidos, el gobierno actual de Trump, tiene una mala relación con el actual gobierno español de Pedro Sánchez, tiene una buena alianza con Marruecos, por ahí en medio está Israel, que está teniendo una relación cada vez más mala con España, Israel es uña y carne con Estados Unidos y también con Marruecos, están haciendo maniobras conjuntas, está claro que Trump, aunque estuviera Ceuta y Melilla dentro del tratado, pondría cualquier excusa, diría que la culpa es nuestra, que hemos provocado, que lo hemos causado y dejaría a Marruecos hacer. Precisamente lo que viene Trump a cambiar es eso, el intervencionismo de los Estados Unidos. Trump, el otro día lo dijo el vicepresidente Vance, lo dijo, no vamos a meternos en ninguna guerra ideológica más o en ninguna guerra más por los intereses de otras potencias. Lo hemos visto en el cambio de gobierno de Siria, impulsado claramente por Turquía y por Israel, como Trump a través de Twitter lo dijo, no es nuestra guerra, que en Siria pase lo que tenga que pasar. Lógicamente ellos han autorizado ese cambio de gobierno, pero que no están implicados militarmente, explícitamente, al nivel que los gobiernos anteriores. Que no se vea, claro. Sí. Julio, ¿qué va a pasar entonces? Estamos asistiendo, como bien has dicho, a ese cambio a una época de cambio, pero ¿cambio de qué? Cambio de modelo capitalista. Ahora el capitalismo ya no es tan bueno como como lo vendían en el bloque occidental, digamos, ya hay que virar, va a haber otro modelo diferente en el que mirarnos, hay que reconstruir o construir un modelo que parece que en nuestro país está como saliendo poco la cabeza, no sé pero se tiene esa sensación, ¿no? Que estamos sacando la cabeza ante un posible cambio y vamos a tratar de hacer alguna línea diferente. Bueno, más que una línea diferente, lo que queremos es conservar el orden establecido, el orden mundial surgido de la Segunda Guerra Mundial y el orden liberal, por ponerle una etiqueta, un adjetivo. La ideología política del globalismo actual, de la versión sobre todo europea y de Estados Unidos, es el liberalismo político y sobre todo el liberalismo económico. Eso no se quiere cambiar desde Europa. Vale. Ese liberalismo puede ser progresista o conservador, pero al fin y al cabo apuestan por el mismo sistema político y económico y por el mismo sistema de instituciones internacionales, la misma arquitectura, y eso no se quiere cambiar en Europa. El que sí lo quiere cambiar es los Estados Unidos, pero hay que hacer un matiz muy, muy importante. Estados Unidos no quiere cambiar el capitalismo, quiere cambiar el liberalismo, no es lo mismo. Es decir, ellos sí creen en la propiedad privada de los medios de producción, que las empresas sean privadas, que no haya mucho intervencionismo
en la economía, pero no creen, digamos, en el liberalismo, no creen en que, digamos, la autodeterminación de los seres humanos y de los territorios no tenga límite, y no creen que el mundo tenga que estar sin barreras económicas. O sea, no son neoliberales. El neoliberalismo, digamos, es la doctrina económica que ha estado vigente desde los años 70 prácticamente, con principios de los 80, con el ascenso al poder de Thatcher en el Reino Unido y de Reagan. Y aunque desde la socialdemocracia se reniegue del neoliberalismo, en el fondo las políticas económicas son muy parecidas. En el caso de Alemania podemos hablar de ordoliberalismo, que quieren un liberalismo con orden, o sea, que el Estado intervenga para que el mercado sea libre. Pero en el fondo es parecido, es una economía de libre mercado muy acusada, y eso es lo que ha estado vigente hasta ahora, lo que se sigue defendiendo, aunque desde un punto de vista más social por parte de la socialdemocracia, pero que en el fondo, en el orden internacional, lo que quieren es que no haya barreras económicas, y eso Estados Unidos, que siempre ha sido el gran defensor de eso, lo quiere cambiar porque piensa que está perdiendo con eso. Entonces Estados Unidos no es liberal, podríamos calificarlo de iliberal, es más bien neomercantilista. El mercantilismo es el sistema económico que había en la edad moderna, anterior al liberalismo. Trump es más bien neomercantilista y no es neoconservador. Podríamos hablar, neoconservador era George Bush hijo, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, todo ese grupo, Condoleezza Rice, todo ese grupo que estaba junto a él, que hicieron la guerra de Irak. Trump podríamos decir que es paleoconservador, que quiere volver al conservadurismo antiguo. Entonces ellos tienen unas raíces, el grupo de Trump, que es verdad que no es plenamente homogéneo, pero sobre todo Vance, que es uno de los ideólogos, el vicepresidente, y Trump tienen una base ideológica muy diferente a las que han regido Estados Unidos en los últimos años. Que es verdad que ha habido matices, que no es lo mismo Biden que Bush, pero ellos vienen a romper con todo eso. Yo creo que el paraguas que unifica ideológicamente a todo Estados Unidos ha sido el liberalismo y el globalismo. Y Trump viene a romper con eso. Europa no, Europa quiere seguir en lo mismo. Yo no voy a tampoco entrar, porque mi opinión no es importante, si a mí me gusta el globalismo, si a mí me gusta el liberalismo o no, pero sí creo, esto sí lo puedo decir como analista, no como opinador, que Europa se ha quedado estancada en el siglo XX. No ve que el mundo ha cambiado y lo que está es hablando de lo mismo y no está percibiendo que no valen solo las palabras, que hay que hacer también, que hay que tener un plan. Y ese plan yo creo también pasa por ajustes políticos, económicos, militares e ideológicos. Bueno, un futuro lleno de incertidumbre, y ya en septiembre comienza la maquinaria electoral en España. Nos quedamos sin tiempo, pero como ya hemos dicho, Julio, te invitamos a que en septiembre vengas de nuevo, porque todos estos nuevos cambios, ese antiguo régimen en el que, bueno, España, Europa como viejo continente sigue agarrándose a lo que ya nos venía bien, estamos bien, y todo eso comienza ahora también a hacer cambiar o a reflexionar a nuestras élites políticas, que empiezan los procesos electorales de nuevo. Muchísimas gracias, Julio. Por supuesto, con tu blog, con tus análisis, estaremos bien atentos mientras tanto en la web. Muchas gracias. Muchas gracias.